La palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo, vamos a dar lectura, versículo nuevamente, versículo 1 al 4, y con la ayuda de Dios vamos a profundizar versículos 2 y 3. Y dice así la Sagrada Escritura: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Señor, una vez más te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado en esta mañana de podernos reunir. Gracias, Señor, por los himnos que hemos podido entonar. Gracias, Señor, por el tiempo que podemos estar compartiendo junto como hermanos. Gracias, Señor, porque podemos abrir todavía tu palabra libremente. Señor, pedimos, Señor, una vez más que tú nos ayudes a comprender, entender tu palabra, no otra cosa, tu palabra. Gracias por el poder que radica en tu palabra y gracias por el ministerio de tu Espíritu Santo. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Titulé el mensaje de hoy: el conocimiento intelectual o religioso envanece. El conocimiento intelectual o religioso envanece. Quería preguntarles antes de empezar a profundizar versículos 2 y 3, de acuerdo a lo que estuvimos estudiando en versículo 1 la semana pasada, ¿cómo les ha ido en tiempo de oración, en su tiempo de oración la semana pasada? ¿Cómo pudieron estar orando por sus familiares, ya sean cercanos y lejanos, de una forma diferente, de una forma como vimos en la vida de Pablo, con ese anhelo, ese pesar, ese dolor por la salvación de las personas? Y si quizás tuvieron oportunidad a expresárselo, ya sean a familiares o ya sean compañeros de trabajo, vecinos o conocidos. Pensaba durante toda esta semana que muchos de nosotros sabemos, y no de recientemente, sino quizás de años, que sabemos que tenemos que orar por las personas que no conocen a Dios, que tenemos que evangelizar. ¿Sí? Todas las cosas que sabemos. Pero, ¿qué tan en serio tomamos esa verdad de la palabra de Dios? ¿Qué tanto nos pesa esa verdad de la palabra de Dios? Por eso quería comenzar haciéndole estas preguntas, para que si realmente pudieron, con la ayuda de Dios, porque no lo podemos hacer nosotros solos, poner en práctica eso. Como hemos estudiado en 1 Timoteo, la oración debe ser una convicción en nosotros. Orar por los que no son creyentes, por los que están perdidos. Y debe ser, obviamente, si es una convicción, debe ser una prioridad. Y justamente a colación de lo que estoy diciendo, ¿cuántas veces nosotros, teniendo esta información, manejando esta información, quizás oramos por costumbre, pero realmente no derramamos nuestro corazón? No lo hacemos a la manera que lo hacía el apóstol Pablo, y también como veíamos cuando aún aquellos pecadores incrédulos se burlan de nosotros, o en el peor de los casos, como hicieron con Jesús, como hicieron en el caso de Esteban, que estaban crucificando a Jesús y él orando: Padre, no le tomes en cuenta este pecado, perdónalo porque no saben lo que hacen. Lo mismo Esteban. ¿Cuál es la realidad de nuestras vidas? ¿Qué pesar? ¿Qué es lo que realmente sentimos? ¿Qué es nuestra convicción? ¿Oramos? ¿Tenemos ese amor realmente por los incrédulos? Ya sean familiares, cercanos o no tan cercanos. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Y cuál ha sido nuestra actitud recientemente? Dios quiere ayudarnos y que realmente pongamos en práctica eso. Porque quizás has hablado, predicado el Evangelio una y otra vez, y muchas veces te han escuchado y otras veces te dicen stop, momento. Pero gracias a Dios que nosotros podemos seguir orando todo el tiempo por esa persona, por esas personas.
Y eso no, ellos por más que digan, no me hables más, no quiero escucharte más de Dios, no quiero salir de acá con el Evangelio, con la Biblia, todo lo que tenga que ver con Dios, vos podés seguir orando vez tras vez, vez tras vez. Y eso es lo que vemos, eso también ese patrón vemos, ese principio vemos acá en lo que expresa el apóstol Pablo. Ese es el sentir, ese es el anhelo, como dice en versículo 1, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es el sentir, el verdadero sentir que debemos, como concluíamos la semana pasada, el verdadero sentir de un hijo, una hija de Dios. Verdadera compasión por los que se pierden. Hoy el conocimiento intelectual o religioso envanece. Pablo oraba y tenía un anhelo ferviente por la salvación de Israel, porque podía dar testimonio de que tenían celo de Dios, dice él, pero no conforme a ciencia, El apóstol Pablo sabía, con base en su propia experiencia como un fariseo celoso y radical, que la mayoría de los judíos de aquel tiempo eran solamente religiosos. Tenían un conocimiento intelectual, tenían un conocimiento religioso, y ellos no eran hijos de Dios, por lo tanto estaban alejados de Dios, pero ellos estaban convencidos de que estaban cerca de Dios, que eran agradables a Dios, que hacían las cosas agradables a Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios. Pablo también en Filipenses 3, 5 y 6, Filipenses 3, 5 y 6, da un testimonio similar, dice: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo, en lo que representaba o en lo referente al cumplimiento del reglamento, de las tradiciones, del legalismo, estaba en primer lugar. De las leyes, de lo que demandaban las leyes. Pablo era, como dice aquí en Filipenses, irreprensible. No obstante, al igual que los demás judíos de su época, carecía por completo de entendimiento acerca de la verdad espiritual. Carecía por completo de entendimiento acerca de la verdad espiritual y de la piedad auténtica. Saulo de Tarso no solamente no conocía ni seguía el camino de Dios, sino que se oponía a él con todas sus fuerzas y perseguía así la iglesia de Dios. Celoso de otra manera, irreprensible. Pablo mismo declara ante la multitud airada de los judíos en Jerusalén, allí en Hechos 22:3. Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres.
celoso de Dios, pero carecía por completo del entendimiento espiritual, de la verdad absoluta. Pero él, ante los demás, ante la ley, era irreprensible. Unos años más tarde, delante de Festo, el comandante romano, el rey Herodes, Agripa y su esposa Berenice, el apóstol compartió un testimonio similar. Fíjense ahí un poquito más adelante, si están en Hechos 26, 4 y 5. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Viví fariseo. El apóstol Pablo, irreprensible ante los ojos de los hombres, supuestamente irreprensible a los ojos de Dios, pero la realidad es que no conocía la verdad absoluta, no conocía a Cristo. Igual que todos los judíos a los que él le habla. Según sus propias palabras, el apóstol Pablo no había sido un miembro entusiasta y celoso de la secta judía, con mayor celo que él. No había otra persona. Nadie podía entender mejor que lo que él entendía sobre el tema, de tener celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice Pablo. Celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Los judíos tenían cierto grado de conocimiento, y esa palabra en el original es gnosis, una ciencia intelectual acerca de los requerimientos externos de la ley de Dios. Conocimiento religioso, conocimiento intelectual. El problema es que no tenían discernimiento espiritual o ciencia, que es otra palabra, epignosis, la cual procede únicamente de una relación con Dios, basada en la salvación personal de Cristo, con Cristo. De esa relación, de ese conocimiento que procede del nuevo nacimiento. Cuando Pedro dice que hemos sido renacidos por el poder de la palabra de Dios. Y por eso que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, vamos a desear la palabra de Dios. Hay un nuevo conocimiento, un conocimiento verdadero, que procede únicamente de una relación que Dios comenzó con nosotros. De ese conocimiento. Y a eso se refiere Pablo. Y eso hace la aclaración. Dice, porque yo les doy testimonio. Yo tengo suficientes razones, yo tengo suficiente experiencia en esto. Y ustedes saben, como hemos leído de distintas citas. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No es producto de una relación personal con Dios. No son sus hijos todavía, y es por lo cual yo oro. Y tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Si vemos en la carta a los Efesios, encontramos al apóstol Pablo orando así, a favor por ellos. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Epignosis, la misma palabra. La salvación verdadera trae consigo un verdadero conocimiento de Dios. Verdadera salvación, genuina salvación. La salvación que concede Dios en su gracia, otorga a través de su misericordia.
como consecuencia, trae un verdadero conocimiento de Dios. Y de esa forma, así, producto de eso, como resultado, podemos obtener la sabiduría que proviene de Él. Allí en Santiago capítulo 1, versículo 5, sabemos que debemos pedir sabiduría a Dios cuando reconocemos que nosotros no tenemos o que nuestra sabiduría no sirve. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Creo que también la semana pasada leíamos este pasaje, pero pida con fe, no dudando nada. Convencidos de que pedimos a Dios y esperamos en Dios, que Dios nos conceda. Pedir sabiduría. Y en capítulo 3 de Santiago, versículo 13 en adelante, dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Esa es la sabiduría que podemos disponer nosotros, sus hijos, los que hemos sido salvos, verdaderamente salvos, los que hemos, por la gracia de Dios, Dios nos ha otorgado el nuevo nacimiento. Hemos nacido espiritualmente. Estábamos muertos en delitos y pecados y hemos nacido. Podemos disponer de esa sabiduría. Tenemos ese conocimiento de Dios, no un conocimiento intelectual o religioso. Y eso nos puede llevar al autoengaño. Podemos acceder a esa sabiduría, a ese conocimiento, que también es una obra de Él. Nosotros no podemos jactarnos de nada de eso. En su gracia y misericordia lo hemos recibido, solo por gracia. Y como dice el texto, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Según, en palabras del apóstol Pablo, vemos que, según el versículo 3, la injusticia, vemos ignorancia de Israel. Porque ellos desconocían lo que era la verdadera justicia, la justicia de Dios. Ellos eran ignorantes. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, sus compatriotas, sus parientes según la carne, eran ignorantes acerca de la justicia de Dios. No tenían el conocimiento que necesitaban, porque no habían nacido de nuevo. La falta de conocimiento está ligada a la falta de fe. Pablo en capítulo 9, versículo 31 al 32 dice: mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pablo ya nos dijo que el fracaso de la nación de Israel en términos de justicia se debió a su fracaso en términos de fe. En términos de fe. Israel fue ignorante de la justicia de Dios a sabiendas y de forma inexcusable, porque procuró establecer su propia justicia y rechazó o rehusó sujetarse a
a la justicia de Dios. A sabiendas. A sabiendas. Dice acá lo que acabamos de leer, versículo 3 del capítulo 10, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. La suya propia. Pablo deja bien en claro que la ignorancia más grave de Israel era con respecto a la justicia de Dios, la naturaleza esencial de su carácter personal. Un pasaje que conocemos bastante bien, lo recordamos, que quizás algunos de memoria, Jeremías 23, 9:23, perdón, y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mas alábese en esto el que quiera alabarse. Pero te pregunto, ¿de qué te vas a alabar? Si no haber sido por la misericordia que Dios decidió extenderte, ni vos, ni yo, ni nadie podría haber sido salvo. Es como dice Pablo, de gracia recibimos, de gracia damos. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido es por gracia. Solo por gracia. Podemos alabar a Dios porque quiso extender su misericordia, pero nosotros no tenemos nada de alabarnos. Nada, en absoluto. Y como dice Pablo ahí en 1 Corintios, si hice más que alguno otro, es por la gracia de Dios. Porque Él me concedió todo para hacerlo. Aquí Jeremías advierte a su pueblo que no se jacten en su propia justicia. Y acá en Romanos 10:3, Pablo dice que ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la propia. Ignoraron la justicia de Dios, procuraron establecer la propia. El grave problema de los judíos era que se consideraban agradables ante Dios por el simple hecho de haber sido su pueblo, el pueblo escogido por Él, la nación escogida. Pensaban que eran más justos y más santos que el resto de las naciones, que el resto de los pueblos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido elegidos, escogidos por Dios, y ellos tenían un montón de leyes que guardaban y que cumplían. Conociendo intelectualmente el Antiguo Testamento, no se sujetaban, dice Pablo, a la justicia de Dios. Si vemos allí en Éxodo 15:11, dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Ignoraron la justicia de Dios a sabiendas, viendo la revelación de la ley. Establecieron la suya propia. Establecieron la suya propia. No obstante, conociendo intelectualmente o religiosamente las Sagradas Escrituras, prefirieron sujetarse a sus propios estándares, mucho menos exigentes que los puestos por Dios, a su medida, a su comodidad. Prefirieron seguir a rajatabla con sus propias tradiciones, su religión.
Del mismo modo, los judíos conocían muy bien el ruego del rey Josafat que hizo a su pueblo allí en Segunda de Crónicas 20, 20 y 21. Segunda de Crónicas 20, 20, 21. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas. Pero el pueblo decidió establecer su propia justicia, crear sus propios estándares, obviamente mucho menos exigentes. Prefirieron seguir con sus tradiciones. Y como hemos preguntado en más de una oportunidad, esto es lo que pasó con el pueblo judío. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? ¿Qué es lo que ha pasado contigo? Hay cierta similitud, ha pasado en algún momento, está pasando. Tengamos cuidado para no autoengañarnos, no estar convencidos de que conocemos a Dios y en realidad no, ese conocimiento no depende de nosotros, no, ese conocimiento solamente intelectual o religioso alimenta nuestro orgullo, nada más, y no nos salva. No es que conocemos a Dios por nuestro propio esfuerzo. El conocimiento que realmente necesitamos es el conocimiento que procede de Dios mismo, dándonos el nuevo nacimiento. Si vemos en Romanos 1, que ya hemos estudiado hace varios meses atrás, vemos la realidad del ser humano, la culpabilidad del hombre. Y Dios dice que su ira, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No conocían la justicia de Dios, establecían la suya propia, ignorando la justicia de Dios. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿A quién está diciendo esto Pablo? ¿A quién se está dirigiendo? A las mismas personas que estamos viendo en el capítulo 10. A las mismas personas. Creyendo ser hijas de Dios, pusieron sus propios estándares, crearon su propia religión. Por lo tanto, siguen perdidos, siguen muertos en delitos y pecados, teniendo el conocimiento intelectual mejor que quizás que todos nosotros, pero no sirve, envanece, te engaña. El salmista Asafat, allí en Salmo 50, nos advierte a que tengamos cuidado, porque nos podemos engañar.
Y hay otros pasajes que dice que la Biblia, en Jeremías también, que tenemos que tener cuidado con nuestro corazón porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas y que nosotros mismos no lo conocemos. No lo conocemos en su totalidad, solamente Dios. Salmo 50, versículo 16 al 21 dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Advertencia contra el autoengaño. Allí también en el Salmo 5, versículo 5, dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Un poquito más adelante, capítulo 7, versículo 11, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Ese es el Dios verdadero, el Dios justo. El Dios que no tendrá por inocente al culpable. El Dios que es muy limpio de ojos para ver el mal. Hoy vivimos lamentablemente la realidad de un evangelismo donde se proclama, se enfatiza solo el amor y la misericordia de Dios. Y no así, de la misma forma, con la misma intensidad, se habla de la infinita santidad de Dios, la justicia de Dios. Porque a las personas muertas espirituales no les gusta escuchar que Dios en su justicia perfecta condena a todos los seres humanos no arrepentidos a una eternidad en el infierno. No les gusta escuchar. Entonces vamos a acomodar el Evangelio a gusto del consumidor. En segunda de Timoteo, querido Pablo, aquí segunda de Timoteo 4, versículo 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, como hemos estudiado, la sana enseñanza. No sufrirán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vendrán tiempo. Estamos en esos tiempos. Estamos viendo eso. Se llenan iglesias, se llaman cristianas, te reciban la denominación que sea, no importa, pero lo que sí es visible es que ahí se predica lo que las personas muertas espiritualmente quieren escuchar. Para que la persona esté cómoda, como dice. Y bueno, tristemente hemos visto que hacen estadísticas para ver qué es lo que una persona conversa, porque no es otra cosa, se sienta cómoda un día, ya sea la semana, porque tampoco a veces los domingos nos les queda cómodo a las personas y entonces buscan a ver qué mejor día o qué mejor horario y en base a eso hacen después el culto y obviamente jamás va a ser predicar lo que la Biblia dice, enseña tal cual. Va a ser esto, justamente, no sana enseñanza. Lo que realmente las personas quieren escuchar. ¿Y qué queremos escuchar cuando estamos muertos espiritualmente? Que no nos confronten con la verdad.
que no nos hablen del pecado, que no nos hablen del arrepentimiento, que no nos hablen de que Dios es justo, de que Dios está irado conmigo todos los días. No quiero que me hablen de eso. O como leíamos en Romanos 1. No quiero que tampoco me digan que no hay justo ni aun uno. Yo me considero bastante bueno. Y si pienso en Dios es porque yo es como que Dios me debe en cierta forma algún favor. No sé, hasta ese punto. Porque yo me lo merezco. Y así poder orar todo el día. Y cuando en realidad la palabra de Dios dice que aquellos que no van a ser salvos, ya son condenados, como dicen en Juan 3:18, dice el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y eso las personas sin Cristo, incrédulas, no quieren escuchar. No quieren escuchar. Y los que hablan en nombre de Dios quieren también ser populares. Y quieren llenar iglesias, megas iglesias, estadios. Y saben que eso no es lo que deben proclamar, la verdad bíblica en su totalidad, ser fiel a la Biblia, porque no llegan a ningún lugar. ¿Qué conocimiento espiritual tenés de la justicia de Dios? ¿Qué conocimiento espiritual tenés de la justicia de Dios? Aquí, por lo que vemos en esta carta a los Romanos, capítulo 10, precisamente, en estos primeros 3 versículos, vemos con total claridad que el pueblo judío tenía celo de Dios, pero Pablo dice, pero no conforme a ciencia. Pero no le conocen verdaderamente. Creen que son el pueblo especial, el pueblo escogido de Dios y que por eso está todo bien con Dios, pero no está todo bien con Dios. Siguen muertos todavía espiritualmente. Son ignorantes de la justicia de Dios. Y procuran, en reemplazo, están procurando establecer la de ustedes. Y nuevamente, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. Por eso, como mencioné recién, ¿qué conocimiento espiritual, verdadero, auténtico, tenés de la justicia de Dios? En Isaías, capítulo 6, versículo 5, en esta visión que tiene Isaías, en el llamado que le hace Dios, encontramos que Isaías dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Has conocido a ese Dios vivo y verdadero, al Dios infinitamente santo, aquel Dios que está airado todos los días contra el impío. ¿O es un Dios a tu medida, con minúscula? Otra cita que quiero que consideren o que me acompañen a Lucas 5, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Simplemente el versículo 8, conocemos el texto de la pesca milagrosa, donde había estado Pedro tratando de pescar toda la noche y no había podido sacar nada. Y Jesús le dice que tira las redes y Pedro dice, bueno, tan solamente porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vio un Dios tremendamente grande, infinitamente grande, un experto en pesca,
Y han estado horas y horas y horas, ni siquiera me puedo sacar uno. Y después, al punto de que su red se rompía. ¿Quién es esta persona? Dios. Dios vestido de humanidad. Nuestro Señor Jesucristo. Isaías dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Y otra cita que encontramos en Apocalipsis, el apóstol Juan, también en su visión ahí, dice versículo 17, 1:17 de Apocalipsis, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Cuando le vi caí como muertos a sus pies. Ya sea por medio de visión, ya sea en el caso de Pedro, viendo a Jesús ahí, desplegando en cierta forma un poco de su poder, del todo el poder que tiene. Ay de mí, caí como muerto, apártate de mí. ¿Qué conocimiento espiritual tenés de la justicia de Dios? ¿Qué Dios conoces? El Dios con mayúscula, el Dios de la Biblia, el Dios infinitamente santo, infinitamente justo. ¿Qué Dios conoces? Por años he escuchado a personas decir, sí, porque yo tuve un encuentro con el barba. No tiene ni idea, no tiene ni noción de lo que está hablando. Ni noción. Como decía Jesús en la cruz, como decía Esteban cuando estaban apedreando. Padre, perdonalo, porque no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que está diciendo. Perdonalo. Es ignorante totalmente. Ignorante del Dios verdadero, de aquel creador y sustentador de todas las cosas. Cuando le vi caí como muerto, ay de mí que soy muerto, dijo Isaías. Apártate de mí que soy pecador. No somos nada ante Dios omnipotente. No somos nada. Y ese es el conocimiento que debemos tener y por ende es nuestra vida debe impactar eso en nuestra vida. De acuerdo a tu teología es como vos vivís. Eso es, vez tras vez, lo decimos y lo mencionamos, pero eso es porque es una realidad. Lo que vos creés es lo que vivís. ¿Qué conocimiento espiritual tenés de la justicia de Dios, del Dios de la Biblia? Quizás has tenido un conocimiento religioso, intelectual, y al igual que los judíos, no has conocido todavía verdaderamente a Dios, por lo tanto seguís muerto espiritualmente o muerta espiritualmente, y estás a tiempo a humillarte delante de Dios, a pedirle a Dios que tenga misericordia de vos, a reconocer tu condición y de imposibilidad absoluta de poderte salvar a vos mismo o a vos misma. Solo Dios, pedirle a Dios que te salve, solo Dios salva, solamente Dios. Dios lleva a cabo ese milagro de salvación. Él es el único autor de la vida, no solamente física, sino espiritual. Cuando un pecador está en la presencia del Dios Santo, con todo temor llega a ser consciente de su propia y absoluta falta de santidad. Dios, en su palabra, en 1 Pedro 1:16, exige que vos como hijo o hija de Dios seas santo, vivas en santidad. El estándar aceptable de Dios es la santidad perfecta. Es su santidad. Sed santo porque yo soy santo. De acuerdo al conocimiento de Dios que tenés, es de acuerdo a cómo vas a vivir. Todos aquellos que verdaderamente conocieron a Dios, como algunos ejemplos que mencionamos en el caso de Isaías, el caso de Pedro, del apóstol Juan, vieron al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo sabe, el que está en todas partes, el que tiene el control de todas las cosas. Y realmente nos sumamos a esas exclamaciones. Ay de mí, que soy muerto. No soy nada. Soy menos que un gusano. ¿Qué conocimiento de Dios tenemos? Dios quiere que le conozcas verdaderamente. Ese conocimiento que procede de Él o como resultado de que Él te dio el nuevo nacimiento espiritual. Ese conocimiento.
ese conocimiento por el cual leíamos hoy al comienzo de Filipenses, de la carta a los Efesios. Ahí Pablo pide, capítulo 1, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Crezcamos en el conocimiento de Él. Que no estemos engañados, que no estés engañado ni engañada. Creyendo que sos un hijo, una hija de Él, al igual que los judíos, porque guardás ciertos ritos, porque tenés cierta tradición cristiana, por decirlo de una forma. Que no sea eso, que no sea esa tu realidad, tu triste realidad. Estás a tiempo. El día, como dice la Biblia, el día de salvación es hoy. Hoy podés buscar a Dios verdaderamente, arrepentirte, reconocer tu condición, arrepentirte y pedirle a Él que te salve. Y Él lo puede hacer en un instante. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos podido considerar en esta mañana en Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3. Gracias, Señor, porque en tu gracia y misericordia quisiste que nosotros pudiéramos ser hijos tuyos. Señor, no porque lo mereciéramos en absoluto. Señor, al contrario, todo ser humano se merece es condenación por nuestros propios pecados, por todos nuestros pecados. Y Señor, tú quisiste mostrar tu gloria, Señor, diseñando un plan único, inigualable, con la vida de tu Hijo Jesús, Señor, y otorgándonos la salvación por gracia. Señor, gracias, muchas gracias, infinitas gracias, Señor, porque entendemos, porque tú lo has hecho posible, usando tu palabra, usando tu Espíritu Santo, para vislumbrar estas verdades maravillosas, extraordinarias, que encontramos aquí en tu palabra. Señor, ayúdanos para crecer en este conocimiento tuyo. Señor, gracias por cada vida de cada hermano, de cada hermana, de cada persona, Señor, que se reúne aquí cada domingo, y te rogamos por las personas que se reúnen aquí o que no se reúnen aquí, Señor, que aún no son salvas. Pedimos, Señor, que tú obres en sus corazones, que los humilles, que los quebrantes, Señor, y que puedan realmente conocer al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero. Pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano, cada hermana que ha podido llegar aquí. Pedimos, Señor, como hicimos al comienzo, por aquellos hermanos que no pudieron llegar. Pedimos todo en el precioso y admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.